Community Manager, el doctor Félix Medina. Nuevamente les digo acerca de inercia terapéutica. Dos palabras breves acerca de la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Siempre tener en cuenta que es una enfermedad crónica y progresiva. No tiene cura. Y que se caracteriza por un deterioro gradual de la función de las células beta. Este deterioro gradual se debe a dos factores importantes, a la disminución de la masa de células beta productoras de insulina y también a la disminución en la función de las células beta. ¿Esto qué va a provocar? Las complicaciones debidas a la hiperglicemia crónica, a la pérdida del control glicémico. Y en la actualidad los tratamientos disponibles no alteran esta historia natural. Y si nosotros recordamos las primeras guías, siempre había una adición secuencial de hipoglicemiantes orales que usualmente terminaba con el uso de una terapia inyectable como era la insulina, en sus diversos esquemas de tratamiento, el más complejo, el Basal-Bol. Entonces, en esta gráfica lo que quiero mostrar es eso. Hacia la mano izquierda pueden ver la masa celular beta de un paciente con diabetes tipo 2 que está disminuida con respecto a sus controles no diabéticos. Y en el lado de la derecha, la gráfica, lo que nos muestra es el delta de la producción de insulina después de la administración de la glucosa. En una persona sin diabetes tipo 2, cuando administramos glucosa, hay una buena liberación de insulina, lo cual va disminuyendo, va apareciendo la disfunción a medida que pasamos de intolerancia o de hiperglicemia de ayuno a la diabetes. Y eso también se demostró clínicamente cuando se hace el análisis matemático de los resultados del UKPDS. Cuando ustedes le dicen a una persona que tiene diabetes tipo 2, cuando una persona debuta con los síntomas clásicos, esa persona solamente tiene el 50% de su función celular beta, de su reserva insular. Y a medida que progresa la enfermedad, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo. Por otro lado, se puede ver, si se extrapolan los datos, que los cambios que determinaron la aparición de la diabetes tipo 2 se iniciaron entre 10 y 12 años antes. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que es la resistencia a la insulina, que en este caso está expresado por el porcentaje de grasa abdominal. Entonces pueden ver, entre más gorditos somos, entre más grasa abdominal tenemos, menor es nuestra sensibilidad a la insulina. Entonces, claramente se puede ver que la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y que tiene múltiples factores en su etiopatogenia. Disfunción de célula beta y resistencia a la insulina. Como bien mencionó Lizardo, la diabetes tipo 2 es una epidemia a nivel mundial y nuestro país no es ajeno a esta realidad. En el año 2015, el doctor Segundo Seclen publicó el estudio de prevalencia de diabetes tipo 2, el Perú-DIAP, y estableció que en mayores de 25 años la prevalencia nacional de diabetes tipo 2 es del 7%, siendo Lima Metropolitana la ciudad con mayor prevalencia, que es del 8.4%. Llevando ese porcentaje a números absolutos, estamos hablando de que más o menos 1,5 millones de adultos peruanos tiene diabetes tipo 2. Sin embargo, hay que destacar dos cosas, que el estudio demostró que la diabetes no diagnosticada en la actualidad en nuestro país es alrededor del 40%. Y por otro lado, la glucosa alterada de ayunas, que es un factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad en el futuro, es de alrededor del 22%. Recuerden que en este estudio no se hizo test de tolerancia a la glucosa, que puede detectar un 30% adicional de casos de diabetes tipo 2. Entonces estamos viviendo una transición epidemiológica donde las enfermedades crónicas no transmisibles son altamente prevalentes, como la diabetes, la intolerancia a la glucosa, la hipertensión o la dislipidemia. Finalmente, esta revisión publicada en el año 2019 por el equipo de Antonio Bernabé y Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, demostró lo que estamos viendo, la transición epidemiológica. En el estudio Perú-Migrant se establece una gradiente en la prevalencia de la diabetes tipo 2. En la población rural, en este caso, población rural de Ayacucho, la prevalencia de diabetes tipo 2 es del 0.8%. Quiere decir que todavía conservan hábitos o estilos de vida más saludables.
actividad física regular y una dieta que no es rica en carbohidratos ultra refinados. Cuando esa población empieza a migrar por diferentes motivos económicos, sociales o políticos y se establece en los cinturones de las grandes ciudades, como puede ser Lima, la prevalencia pasa de 0.8 a 2.8. Y si lo comparamos con la población nativa urbana de acá de Lima, la prevalencia es de 6.3%. Otro aspecto importante en el manejo de la diabetes es el control metabólico. Control metabólico se entiende como el porcentaje de personas o de pacientes con diabetes tipo 2 que alcanzan los objetivos planteados. Recuerden ustedes que en los últimos 30 años los resultados de los grandes estudios, el DSCT, el UCAPDS, claramente han demostrado que obtener una hemoglobina glicosilada menos del 7% está asociada a una reducción o está asociado con una reducción del riesgo de complicaciones de diabetes. Es más, se sabe que por cada 1% que disminuye el valor absoluto de hemoglobina glicosilada, el riesgo de tener alguna complicación microvascular disminuye en un 21%. Sin embargo, alcanzar las metas de control metabólico todavía está lejos de ser perfecto. En los Estados Unidos, ellos han planteado que con alcanzar una hemoglobina glicosilada menos del 8%, 3 de cada 4 pacientes alcanzan ese valor. En Europa, 53.6% tiene buen control metabólico. En un estudio de pacientes latinoamericanos a través de llamadas telefónicas, una ola del estudio IDMTS, nos menciona que solamente el 36%, y en general en un estudio de consultorios y médicos generales, donde el Perú participó con 269 pacientes, solamente el 44% tiene una hemoglobina glicosilada menos a 7%. En ese sentido, la tabla que les muestro recoge los resultados de los principales estudios de prevalencia de buen control metabólico. Llama la atención los dos estudios de la Dirección General de Epidemiología del MINSA, que también incluyen el mayor número de pacientes con diabetes tipo 2. Quiero destacar que cuando uno revisa los manuscritos de estos dos estudios, 1 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 que se atiende en uno de estos hospitales notificantes nunca ha tenido una evaluación de la hemoglobina glicosilada. Y en ambos estudios, el promedio de hemoglobina glicosilada es de alrededor 8 o 9%. En general, según estos estudios, la hemoglobina glicosilada menos del 7% solo la alcanzan el 35% de nuestros pacientes. Quiero destacar el estudio de Lizardo, donde en el Hospital 2 de Mayo, cuando uno estandariza, utiliza protocolos y crea clínicas en el manejo de la diabetes, uno alcanza un mejor resultado. Entonces, tenemos que la hemoglobina glicosilada en nuestro país es el de alrededor del 8% en los hospitales del MINSA y que solamente el 35% de nuestros pacientes alcanza un buen control metabólico. En base a esos resultados, en el año 2014, en el Hospital Cayetano Heredia, iniciamos un estudio con laboratorio centralizado, es decir, todos los pacientes fueron evaluados por una misma persona, se estandarizaron los procedimientos y se utilizó un laboratorio central. En una población de 341 pacientes con diabetes tipo 2, la media de la hemoglobina glicosilada era de 7.9%. Quiero destacar que como en los resultados y en los estudios anteriores, solamente 1 de cada 3 de estos pacientes evaluados tenía una hemoglobina glicosilada menor al 7%. Por otro lado, solamente el 12% había controlado de manera adecuada las 3 variables importantes: colesterol LDL, presión arterial sistólica. Sin embargo, otro 12% de estos pacientes evaluados entre el año 2014 y 2016 no había controlado ninguna de las 3 variables importantes. Y un factor importante para este mal control metabólico es la disponibilidad de medicamentos que tenemos en nuestros hospitales, como el Hospital Cayetano Heredia del MINSA. El 84.5% de los pacientes reciben metformina en monoterapia. 1 de cada 3 recibe metformina asociada a una sulfoniluria, a la glibenclamida.
y 1 de cada 4 utiliza algún tipo de insulina, sobre todo insulina basal NPH, y 3 de cada 4 de los que reciben insulina también reciben metformina. Entonces ahí tenemos una primera deficiencia. Como bien os ha mostrado Lizardo, las nuevas guías incorporan tratamientos modernos, con probada eficacia y seguridad, que más allá del control glicémico nos ofrecen otras ventajas, como la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, la disminución en la tasa de progresión de falla renal y la prevención de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ninguno de esos medicamentos está disponible o accesible en nuestros hospitales. Pero por otro lado, y esto también nos debe llamar a la reflexión, es que estamos subutilizando las terapias que probadamente ya han demostrado que evitan las complicaciones macrovasculares. Por ejemplo, el uso de IECAS o ARA2 y sobre todo de estatinas. Como bien mencionó Lizardo, el estudio STENO2 en el año 2008 ya demostró claramente que si controlamos la hemoglobina glicosilada, el colesterol LDL y la presión arterial sistólica, vamos a prevenir la muerte y las complicaciones macrovasculares. Y que definitivamente la mayoría, si no todos nuestros pacientes con diabetes tipo 2, deberían estar recibiendo estatinas, un IECA o un ARA2. Sin embargo, como pueden ver en estos resultados, 1 de cada 3 y 1 de cada 2 recibe estatinas o IECA respectivamente. Entonces, tenemos una avalancha de pacientes con diabetes tipo 2 todos los días en nuestros consultorios, en nuestros hospitales. Ya sabemos que el buen control metabólico expresado por valores de hemoglobina glicosilada menores al 7% traen beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Ya el UCA-PDS en el seguimiento a 10 años demostró que si hacemos una terapia intensiva, ya sea con insulina o sulfoniluria o con metformina, vamos a disminuir de manera significativa los eventos finales relacionados a la diabetes, ceguera, neuropatía o nefropatía. Además, también vamos a disminuir los eventos macrovasculares asociado al resto de terapias como es buen control del colesterol y la presión arterial. Vamos a disminuir el infarto de miocardio en el seguimiento a 10 años. Y el estudio DCCT, también en el año 2005, después de 17 años de seguimiento en diabéticos tipo 1, demostró lo mismo. La terapia intensiva, el buen control metabólico, buscar obsesivamente la hemoglobina glicosilada menos del 7%, trae beneficios. Disminuye los eventos cardiovasculares, disminuye la muerte cardiovascular y obviamente disminuye las complicaciones microvasculares. Y en un reciente análisis de los datos del DCCT con un seguimiento a 30 años. Pueden ver en esta lámina cómo, después de que el estudio de intervención terminó y los pacientes con terapia intensiva y los pacientes con terapia convencional más o menos mantienen una hemoglobina glicosilada de alrededor del 8%, después de 30 años, en lo que son complicaciones microvasculares, fíjense en la reducción de riesgo. Quiere decir que estos pacientes que durante 8 años fueron sometidos a un buen control metabólico, después de 30 años todavía tienen menor riesgo de retinopatía, de nefropatía o de neuropatía. La reducción de riesgo puede ser tan interesante como, por ejemplo, menos del 73% para lo que es la progresión de la retinopatía diabética, 40% en la aparición de microalbuminuria y 68% en neuropatía. Obviamente, esto es un control integral del paciente. Sin embargo, la disminución o el buen control de la hemoglobina glicosilada explica esta reducción de riesgo en la mayoría de los casos, en casi el 99%. Quiere decir que este menor riesgo de complicaciones microvasculares en estos pacientes diabéticos tipo 1 sometidos a terapia intensiva se explica por el buen control metabólico durante los primeros años. Sin embargo, también hay un efecto legado de la hiperglicemia o memoria metabólica mala. Cuando un paciente está sometido
por muchos años a hiperglicemia, digamos que por inercia metabólica, por falta de recursos o por pobre educación, la hiperglicemia crónica también va a hacer daño. Va a producir modificaciones epigenéticas, modificaciones en el endotelio y va a agravar el riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Y eso se vio en los resultados del estudio de los veteranos, donde se buscó en pacientes que tenían más de 10 años de enfermedad, más de 10 años de diabetes, se buscó reducir el riesgo de eventos cardiovasculares con una terapia intensiva de la glucosa. Sin embargo, en los primeros 10 años de la enfermedad de estos pacientes se generó una memoria metabólica mala, que cuando uno trata de corregir de manera tardía, después de 10 u 11 años, lo único que hace es aumentar la mortalidad. Quiere decir que cualquier intervención y el mayor beneficio se obtiene en los pacientes de reciente diagnóstico. Y el año 2019, el profesor Kunti, quien estuvo en nuestro último congreso virtual de diabetes de la DIPER, lo demuestra en esta gráfica tan elegante. En los pacientes que ingresan a los ensayos clínicos, se espera que esta sea la curva de disminución de la hemoglobina glicosilada. De esa manera, reducimos el riesgo de las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Sin embargo, en la vida real, esta es la curva de la hemoglobina glicosilada, con subidas y bajadas, y generalmente manteniendo a nuestros pacientes en alto riesgo para desarrollar las complicaciones. Lo ideal sería que esta curva de subidas y bajadas, o esta línea que mide las hemoglobinas glicosiladas en el mundo real, esté lo más cerca posible a la curva ideal que encontraron los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué es inercia clínica? La inercia clínica se define como la dificultad en alcanzar y en mantener un control glicémico adecuado. Como bien mencionó Lizardo, es un control individualizado y centrado en el paciente, donde deberíamos considerar la disponibilidad de recursos y el soporte familiar, lo cual es sumamente importante. Debemos poner en contexto nuestro manejo de la diabetes tipo 2. Clásicamente se refería a la demora en iniciar la insulinoterapia. Teníamos mucho tiempo a los pacientes en antidiabéticos orales, pero ahora se considera que la inercia metabólica se refiere a la falta o demora en la intensificación del tratamiento de la diabetes y de sus comorbilidades y o complicaciones. Un ejemplo que siempre se recuerda es el de la depresión. Vemos al paciente deprimido, le hacemos el diagnóstico de depresión, sin embargo, no le generamos ninguna receta para manejar esa depresión. Y también se refiere en el sentido contrario, en el desescalamiento de un tratamiento ante la presencia de complicaciones como por ejemplo la hipoglicemia. Tenemos un paciente, 65 años, que hace hipoglicemias, que recibe 2 metforminas y 2 glibenclamidas, que investigamos y sabemos, documentamos que está haciendo hipoglicemias y somos incapaces de disminuir el aporte de la sulfonilurea. Entonces, ¿qué factores tienen que ver con la inercia clínica? ¿Qué factores están asociados? En primer lugar, el desconocimiento de la naturaleza progresiva de la enfermedad. Ya sabemos por las primeras láminas que existe una disfunción de la célula beta con una mayor apoptosis. Existe una falta de comprensión acerca del fracaso de la monoterapia, especialmente con la metformina. Las guías nos han mostrado de que desde el diagnóstico de la diabetes tipo 2 deberíamos iniciar el tratamiento con metformina, las clásicas. Las más recientes nos hablan de individualizar al paciente según las complicaciones, como es presencia de insuficiencia renal o falla renal, presencia de insuficiencia cardíaca o alto riesgo o ya presencia de eventos coronarios. También no hemos comprendido la necesidad de las terapias combinadas, ya sean antidiabéticos orales o de insulinas. Por otro lado, existe temor en el paciente y en el médico a la hipoglicemia y a la ganancia de peso. De esa manera, tratamos de no utilizar insulina, tratamos de no utilizar combinaciones.
Desconocemos los beneficios del buen control metabólico, del efecto legado. Si no sabemos que debemos ser sumamente agresivos en los pacientes de reciente diagnóstico para brindarles un beneficio a largo plazo, no vamos a hacer ningún esfuerzo en manejar la glucosa y los demás factores de riesgo. También tenemos un rechazo a utilizar las combinaciones de manera temprana, sobre todo las terapias complementarias, y lo hemos visto, no recibe estatinas, no reciben YECA, no tienen evaluaciones. Y por otro lado, obviamente, la falta de recursos, tanto de medicamentos, glucómetros, ambientes, tiempo y sobre todo personal. Entonces, son una serie de factores que están asociados a lo que es la inercia clínica. Y los factores relacionados al médico explican el 50% de esta inercia clínica. El sistema de salud en otras realidades explica el 20% y también hay factores relacionados al paciente. De nuestra parte, no establecemos objetivos claros. No sabemos si el paciente tiene que tener menos de 6.5, menos de 7 o menos de 8. Fallamos en iniciar el tratamiento. Estamos postergando el uso de combinaciones. Fallamos en alcanzar los objetivos. No identificamos las comorbilidades, como por ejemplo la depresión. No tenemos tiempo. Somos más reactivos que proactivos. Simplemente si el paciente es hipoglicemia, recién hacemos algún cambio. Si el paciente no nos refiere a una hipoglicemia, continuamos con la combinación clásica de metformina y glibenclamida. Por parte del paciente, desconocimiento, rechazo a tener la enfermedad, desconocimiento de que la enfermedad es seria y letrados desde el punto de vista de la salud. El alto costo de la medicación es un factor sumamente importante en nuestro país. Las medicinas, esquemas de tratamiento muy complejos y que incluyen muchos medicamentos. 2 metforminas, 2 glibenclamidas, 2 losartán, una aspirina, una torvastatina, un fenofibrato, una sertralina, 2 pregavalinas. Entonces, pónganse a pensar en la cantidad de medicamentos que recibe un paciente con diabetes. La pobre comunicación. Estamos sumamente apurados. ¿Por qué viene? ¿Qué está tomando? Siga igual. Finalmente, la ausencia de síntomas cuando el paciente tiene una glicosilada, entre comillas, aceptable, lo cual hace que siempre nos diga, no molestias, todo está bien, cumplo la dieta, hago el ejercicio. Y los factores relacionados al sistema de salud. Como bien mencionó Lizardo, no tenemos guías locales, no tenemos registros. Al no tener registros, no tenemos información. No hay un interés político en mejorar estos sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, y hay una pobre comunicación entre el sistema de salud, los médicos y los pacientes. Este es un estudio interesante publicado en Diabetes Care en el 2005, donde se evalúan a 585 pacientes tratados por médicos especialistas versus 585 pacientes tratados por médicos generales. Donde fueron los pacientes, se les buscó las mismas características, es lo que se llama el estudio tipo PSM, y lo que se ve que eran pacientes de 73 años. 75% de ellos tenían más de 5 años de enfermedad y tenían una hemoglobina glicosilada basal de 9.3. Cuando se compara a ver este paciente cuando es tratado por un especialista versus un médico general, se ve que el médico especialista es más proclive a intensificar el tratamiento. Pero ojo, no se dejen engañar. Lo que hace el médico especialista es recetar con mayor frecuencia, unas 4 veces más, el uso de insulina. Pero cuando se dice hay que incrementar la dosis del antidiabético oral, el especialista es igual que el médico general. Agregar un nuevo medicamento, igual el especialista es igual que el médico general. Esa es la parte superficial del estudio, pero detrás de estas columnas se esconde la verdadera naturaleza. Solamente en el 45% de los pacientes se hizo algún intento de intensificar el tratamiento. Quiere decir que entre el 55 y 45% de los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada de 9.3
que tenían más de 70 años y que tenían alto tiempo de enfermedad, no se les hizo ninguna terapia de intensificación, ya sea por el médico especialista o por el médico general. Quiere decir que el 50% al 60% de estos pacientes continuaron con su tratamiento usual. Eso es en el sistema de salud de Oregon, en Portland. Veamos qué pasa en una realidad más cercana. Y he escogido este estudio porque se parece mucho al Hospital Cayetano Heredia. Es un hospital docente asociado a una universidad en el Brasil, donde el petitorio claramente solo tiene 3 opciones: metformina, glibenclamida e insulina NPH. Entonces, este hospital, que tiene médicos asistentes y que tiene médicos residentes, evalúan a 323 diabéticos tipo 2 que tenían 65 años, que tenían 18 años de diabetes, 10 años de utilizar insulina, 10 años de utilizar insulina, que entraron con una hemoglobina glicosilada de 8.8 al estudio, que tenían hipertensión y dislipidemia y sobrepeso, y se les evalúa. En la primera visita, el 65.8 de ellos tenía inercia clínica, o sea, no recibían, no se les había cambiado ni aumentado la dosis. Muy bien, recibían 0.64 unidades de insulina y la hemoglobina glicosilada al ingreso era de 8.8. Quiere decir, 65% estaban igualitos. Pasa un año y el 62% continúan sin intensificar el tratamiento. La prevalencia de inercia clínica a los 12 meses ya era de 62. No había mejorado. Habían aumentado un poquito las dosis de insulina, pero la glicosilada seguía en 8.7%. De repente las cosas cambian con el tiempo. 24 meses después de la primera evaluación, el 58.2 seguía con inercia metabólica. La hemoglobina glicosilada era de 8.5 y el valor de las dosis diarias de insulina NPH era de 0.67 por kilo. O sea, no solamente no habían hecho nada, sino que estaban dando dosis muy altas de insulina con el alto riesgo de hipoglicemia. Entonces, este es un estudio en un hospital docente en un país cercano al nuestro, vecino al nuestro. Pero vamos más allá. Este estudio del Cleveland Clinic, famoso en la lista de los mejores hospitales del mundo. El doctor Burguera, que también estuvo en nuestro último congreso, es parte de este estudio y nos dice: en 7.389 pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada por arriba del 7%, en 63% de ellos no se hizo nada. Seguía con el valor de glicosilada por arriba del 7%. Después de un tiempo, entre 6 meses, cuando el paciente tenía entre 7 y 7.9, el 72% seguía sin intensificar el tratamiento. Solamente cuando el paciente tenía, después de 6 meses, glicosilada por arriba del 9%, es que estos médicos del Cleveland Clinic deciden intensificar el tratamiento. Entonces, es un fenómeno común. Y estos son los clásicos estudios de Kenneth Kunti, de la Universidad de Leicester, que también estuvo en nuestro último Congreso Internacional de Diabetes de la DIPER. Pueden ver cómo la terapia de intensificación, el TI, por ejemplo, para pasar de una metformina a otro antidiabético o agregar un inyectable, cuando el paciente tiene más del 7, casi 7,9, más de 8 en años, es esta. Pasar de metformina a otra terapia en los Estados Unidos demora 1.6 años. En España, pasar de una metformina a una combinación o a un inyectable en pacientes que tienen indicación demora 2.7 años. En el Reino Unido, pasar de 2 antidiabéticos, de la metformina y la sulfonilurea, a una insulina en pacientes que tienen glicosilada por arriba del 8%, demora 4.9 años.
Y durante ese tiempo hemos sometido a los pacientes a una mala memoria metabólica, a un efecto legado de disglicemia y a un aumento del riesgo de las complicaciones. Y en este estudio también del profesor Punti, con más de 80,000 pacientes del Reino Unido, cuando el paciente en el Reino Unido tienen una monoterapia, una metformina, y tienen por arriba de 7, de 7.5 u 8, los pacientes a quienes se les intensifique el tratamiento es este porcentaje, 60%, y miren la cantidad de tiempo para que puedan utilizar insulina y para que puedan recibir combinaciones. En general, lo que sucede es que someten a los pacientes durante mucho tiempo a niveles altos de hemoglobina glicosilada, más o menos 7.2, 6.9 años, etc. ¿Y por qué también es importante manejar la inercia metabólica desde el inicio? Ya habíamos hablado de efecto legado de disglicemia. En este estudio publicado en el año 2007, lo que pueden ver acá son los pacientes con hemoglobina glicosilada menor a 7% que reciben una terapia intensiva o se hacen cambios en su manejo rápidamente. Sin embargo, hay un grupo de pacientes a los cuales tienen hemoglobina glicosilada por arriba del 7% y no reciben ninguna terapia intensiva. Se les deja. En la siguiente visita, el próximo año. Y se los sigue después de 5 años. En estos pacientes a los que no se le agregó ninguna otra terapia, tienen un riesgo incrementado para infarto de miocardio, 67%, para ACV, 51%, para falla cardíaca, 64%, y para cualquiera de estos eventos, en 62%. Entonces, la inercia clínica mata. Y en el mismo estudio, lo que deberíamos hacer es esta aproximación. Reciente diagnóstico, terapia intensiva, terapia proactiva y mantener al paciente por debajo del 7%. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que demuestra este estudio? Empieza el tratamiento, monoterapia con metformina. Hay una bajada y luego hay una subida de 2.9 años. Después de 2.9 años en el estudio del Dr. Punti, se agrega una terapia combinada dual y la hemoglobina glicosilada es de 8.7. El paciente está así, baja y luego sube. Y después de 7 años, ya tiene casi 10 años de disglicemia, es una terapia oral triple y ahí la hemoglobina glicosilada es de 9.1%. Luego nos asustamos y nuevamente, buen control metabólico con 3 pastillas, lo que significa el costo. Pasan 6.7 años, en total el paciente ha estado casi 17 años con disglicemia subiendo y bajando y recién probamos utilizar una insulina. Inercia clínica total. Y un factor importante, ya para ir terminando, es la adherencia al tratamiento. Como ya mencionamos, los esquemas de tratamiento más complejos están asociados a pobre adherencia por parte del paciente. Y la pobre adherencia mata. En este estudio publicado en Diabetes Care pueden ver cómo los pacientes que no tienen adherencia, es decir, que consumen menos del 80% de la medicación indicada, tienen mayor riesgo de hospitalización y mayor riesgo de muerte. Por otro lado, a mayor adherencia, menor nivel de hemoglobina glicosilada, 5.2%. A menor adherencia, mayor riesgo de hemoglobina glicosilada en 8%. O sea, los pacientes se les tiene que indicar la medicación y la tienen que tomar. Y obviamente, si tenemos un esquema de tratamiento que incluye 4 tomas por día, tiene un menor cumplimiento. Lo que deberíamos hacer es aprovechar los últimos avances y mejorar la adherencia dando esquemas de tratamiento más sencillos, como por ejemplo, una vez al día. Imagínense ustedes como paciente, recibir una combinación fija de un análogo de insulina y un agonista del receptor de GLP-1 en un solo lapicero que se pongan a las 7 de la mañana, en vez de utilizar una inyección de una insulina basal, más 3 bolos preprandiales, más un inyectable del análogo o el agonista receptor de GLP-1.
¿Qué preferirían? ¿Y qué sería más fácil de cumplir? Además, en este estudio de más de 11,000 pacientes, se puede ver que las personas no adherentes, son alrededor del 20% para este estudio en particular, tienen un riesgo de presentar complicaciones más alto. Por ejemplo, los que no cumplen a la terapia tienen 81% más riesgo de tener mortalidad por cualquier causa y un 58% más riesgo de hospitalizarse. Lo mismo sucede con los antidiabéticos orales, los antihipertensivos y el no uso de estatinas. Entonces, ¿por qué es importante romper la inercia clínica? Porque ya se ha demostrado en este metaanálisis que cuando uno utiliza terapias combinadas de manera temprana en pacientes de reciente diagnóstico versus la monoterapia clásica de la metformina, hay una disminución significativa de la hemoglobina glicosilada y hay una mayor probabilidad de alcanzar el objetivo, 40% más de alcanzar el objetivo de hemoglobina glicosilada menor al 7%. Más adelante va a haber un simposio específico solamente para demostrarles los resultados del estudio Verify, donde el tratamiento combinado desde el inicio del tratamiento, desde el inicio del diagnóstico de la diabetes, reduce en un 49%, casi el 50%, el riesgo de fracaso al tratamiento, disminuyendo esta disglicemia. Finalmente, asociando la evidencia clínica glucocéntrica de los estudios UCAPDS, DSCT y Verify, lo que sabemos es que desde el inicio tenemos que utilizar terapias combinadas. Y si a esto agregamos los beneficios cardiovasculares ya demostrados de los inhibidores del SGLT2 y del GLP-1, vamos a ver que hay un nuevo paradigma en el tratamiento que se llama aproximación combinada glucocardiometabólica, donde al paciente de reciente diagnóstico que tiene bajo riesgo cardiovascular, deberíamos ya iniciar metformina con otro hipoglicemiante oral. Pero si este paciente desde el inicio tiene un riesgo cardiovascular elevado, deberíamos asociar la metformina a un receptor de GLP-1 o un agonista receptor de GLP-1 o un inhibidor del SGLT2, por los múltiples beneficios, tanto microvasculares como macrovasculares, que ya se han demostrado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde el punto de vista de los médicos, educación. Tenemos que saber y conocer acerca de la importancia del buen control metabólico, tenemos que saber acerca de los nuevos esquemas de tratamiento y que las combinaciones simplifican el tratamiento y mejoran la adherencia. Debemos tener protocolos de manejo y de control. Nuestros servicios deberían tener un protocolo con que se inicie el tratamiento, cada cuánto se hacen las evaluaciones, quién está a cargo. Deberíamos tener clínicas específicas que no necesariamente son espacios o consultorios, sino turnos, como se quiso hacer alguna vez en el hospital. Clínica de pie diabético es un día viernes de 8 a 2 de la tarde donde solamente se evalúan pies y no se reciben a pacientes con hipotiroidismo u otras complicaciones. Deberíamos tener objetivos claros y realizables. Deberíamos tener tiempo y sobre todo recursos. Desde el punto de vista del paciente, educación. El paciente y el entorno familiar debe estar educado y debe conocer que el buen control metabólico y el manejo de las comorbilidades trae beneficios. Debería tener acceso. No es posible que con toda la evidencia generada, todavía los petitorios de nuestros hospitales solamente tengan metformina, glibenclamida e insulina NPH. Equipo. El estudio liderado por el doctor Jorge Calderón Freddy encontró que solamente el 3% de los establecimientos de salud en el Perú pueden dosar hemoglobina glicosilada. Los pacientes también deberían participar en la toma de decisiones a través de las asociaciones para mejorar la adherencia y que deberían mejorar y deberían tratar sus complicaciones y las comorbilidades. Y el sistema, bueno, mayores recursos, personal, equipo, mejorar los petitorios de medicamentos, establecer protocolos, establecer registro de pacientes, como en los países nórdicos. De esa manera vamos a generar información que nos ayude a tomar mejores decisiones. Generar información y fomentar, como les mencioné, los equipos especializados.
Por ejemplo, el Hospital Cayetano, el servicio de endocrinología, recibe a los pacientes del Instituto de Salud Mental Noguchi para el manejo de las complicaciones metabólicas y ellos reciben a nuestros pacientes para el manejo de las complicaciones o las enfermedades mentales que pudieran tener. Nuevamente les agradezco su atención, les agradezco su presencia y estoy acá para responder algunas preguntas o comentarios. Gracias y nuevamente gracias por participar.